Proverbios 4:23 y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú tuvieras, no sé, 10 objetos y sabes que algo es lo más importante, tú tendrías mucho cuidado con ese en particular, porque sabes que es el más importante. Por ejemplo, yo tengo una caja fuerte en mi casa, unas cosas las guardo en la gaveta, otras las guardo en el closet, pero papeles y ciertas cosas yo las guardo, ¿en dónde? En la caja fuerte, porque sé que son de vital importancia. Son de vital importancia, llaves, pasaportes, la factura del coche, que tienen mucho valor. Aquí el Señor nos está dando un tip. Sobre toda cosa guardada, tu trabajo, tu negocio, cualquier cosa, tienes que guardar tu corazón. Después te dice el por qué. Porque de él mana la vida. Manar significa, es como una llave de agua. Tú cuando abres la llave, sale agua, eso es manar, o sea que sale y fluye, ¿no? Ahora, interesante, palabra vida, yo la pudiera poner en dos términos: la vida eterna, pero también la vida aquí en este lugar. Porque cuando tú guardas tu corazón, tú vas a ser feliz. Hay personas que tienen mucho rencor guardado en su corazón. Hay personas que tienen odio guardado en su corazón y saben que no van a ser felices. Gente que tiene envidia guardada en su corazón y no pueden ser felices. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que están dentro de tu corazón que no permite que fluya vida, que fluya felicidad, que fluyan ciertas cosas que el Señor desea para ti. ¿Por qué? Porque si hay algo feo que no te recomiendo es vivir amargado, vivir con recelo, con resentimiento, con odio, con rencor. ¿Por qué? Porque eso no es vida. No eres feliz aquí y dudo que alguien que tenga ese tipo de cosas hereda la vida eterna, porque el Señor dijo que si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te va a perdonar tus pecados, y es real. Tú necesitas tener un corazón limpio con tu hermano, con tu hermana, con tu pareja, con tu novio, con tu esposa, con tu hermano, con tu primo, con tu mamá. Necesitas tú guardar tu corazón. A veces es bien difícil, a veces el enemigo hace ciertas cosas que lo que quiere hacer es tenernos atados a un rencor, a un coraje, a un resentimiento hacia alguien. Pero tú tienes que, ¿sabes qué? Ser inteligente y saber que esas cosas no provienen de Dios. Esas cosas provienen del enemigo, que lo que quieren hacer es destruir tu alma. ¿Por qué? Porque la meta del enemigo es que cuando tú le rindas cuentas al Señor, el diablo pueda reclamar tu alma. Tú tienes que limpiar tu corazón. Tienes que limpiar tu corazón. Yo hace unas semanas tuve un tema con mi novia, ¿no? Que por cierto no pudo venir hoy porque hay un maratón, creo, ¿no? Algo así, y hay un relajo por la ciudad de Vive Lejos. Pero tuve un conflicto con ella, algo que duró como una semana. Y fíjense cómo algo tan pequeño, o sea, una semillita pequeña, se pudo hacer un poco grande y grande y grande, hasta llegó un momento que estuvimos así de culminar la relación por algo tan pequeño. ¿Por qué? Porque siempre ese tipo de cosas siempre empiezan con cosas pequeñas. Inclusive, como dice la palabra de Dios, decía que la fe, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, el grano de mostaza es el más pequeño, pero es un árbol de los más grandes. ¿Cómo algo tan pequeño se puede hacer algo tan grande? ¿Por qué? Porque es la semilla que tú estás sembrando. ¿Yo qué tuve que hacer para que eso no siguiera adelante? Yo tuve que ceder también. A veces hay que ceder, porque si no cedes, eso se va a hacer más grande. Tienes que aprender a perdonar, inclusive a pedir perdón cuando fue tu culpa. Hay gente que dice: no, es que yo no pido perdón. Tienes algo en tu corazón. Necesitas tú limpiar ese corazón, porque no puedes. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vas escuchando la palabra y cada vez te perfeccionas más y te perfeccionas. Tú vas a la playa, por ejemplo, me gusta mucho ir a la playa, salir a la mañana a caminar, a correr, y me encanta, la verdad. Vas caminando y de repente ves que está oscuro, y después vas saliendo poco a poco el sol, y el sol hasta ya son las 10, 11 de la mañana y ya está muy alumbrado. Es hermoso ver ese cambio, también es hermoso ver en la vida de las personas. Pero si tú estás todo el tiempo en tinieblas, necesitas tú acercarte más a Dios. Para eso precisamente es venir a estos lugares para acá, para transformar nuestro corazón.
venimos a este lugar no a perder el tiempo. Yo estudio la palabra de Dios porque yo amo al Señor, pero me gusta compartir la palabra. Y tú, cáptala, Señor Jesús, que la palabra que hoy salió transforme mi vida. Pide al Señor siempre que transforme tu vida, la palabra que tú escuches con un predicador, en internet, donde sea, pero que el Señor te revele. Si tú sabes de qué cojeas. Hay gente que les digo que siente odio, que siente rencor, que siente amargura, que siente algo, un sentimiento hacia es más, hay gente que no puede tener comunión con sus mismos padres. Con sus mismos padres. Déjala el amigo, no pasa nada, ¿no? Que aún así te tienes que ir a contentar con él, aunque no le hables a un amigo por cualquier cosa. Tú no puedes guardar algo en tu corazón. Pero hay personas que no pueden tener una comunión con sus padres. ¿Por qué? Porque guardaron algo en el corazón que les arruinó la relación. Señor, que nos limpie, que nos limpie. Como luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Así es como tú debes de crecer también el espíritu. Mediante la palabra, te va renovando, te va transformando. ¿Hasta qué? Hasta que te vas a perfeccionar. La Biblia dice que nosotros tenemos que buscar ser a la altura del varón perfecto. Yo creo que nunca vamos a llegar, pero sí, la vara es alta. Miren, en las metas, yo tengo mi negocio y las metas están altas, pero yo sé que a veces no les van a llegar, pero si las pongo bajas, la gente le tira la flojera. Si las pones altas, ¿qué pasa? Igual no van a llegar, pero están buscando esa altura. Y si tú tienes una meta para crecer espiritualmente, si no tienes una meta, en cualquier cosa que hagas en la vida, no vas a prosperar. Esta es una meta clara, también en lo espiritual, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que cuando tú buscas realmente a Dios en primer lugar, todas las cosas vienen por añadidura. Eso no es un mito, eso es real, yo lo he vivido. Ahora, eso es en la vida, pero también la vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú no guardas tu corazón, tú no puedes alcanzar la vida eterna. Claro que el Señor ya entregó a su Hijo Jesús, nuestro Dios ya entregó a Jesús. Jesús se dio a sí mismo para pagar tus pecados y mis pecados. Pero también la Biblia dice que para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero, esto es obedecer. Oye, recibiste a Cristo en tu corazón y el Señor te perdona, ¿no? Y falleces, pero si llevas 5 o 10 años en la presencia del Señor y sigues igual y no perdonas y sigues pecando y sigues haciendo ciertas cosas, yo dudo de esa conversión realmente. No es que Dios no tenga una vida eterna para ti, que probablemente tú no te convertiste realmente al Señor. Necesitas convertirte a Dios. Lo que decía Jesús a Nicodemo, era necesario nacer de nuevo, en espíritu y en agua. Dice, porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Los hijos de Dios son espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Pedir que el Señor transforme tu corazón. A veces es bien complicado porque vivimos en un mundo donde lo que menos quieres es que nazcas de nuevo. La cultura, los amigos, los socios, amistades que tú escuchas la palabra de Dios, pero no hagas caso a eso, vente mejor, vamos a esto. Te recomiendan cosas que no te convienen. Mejor yo te recomiendo que mejor vamos, ¿para qué te cercas? ¿Para qué buscar? Mejor, mira, una limpia mejor ahí con la bruja. Mejor guarda un amuleto en tu cartera. Hay gente que te está alejando de Dios. Y son esas cosas que son como un yugo que llegan a tu vida, te apresan y ahí te quedas durante quién sabe cuánto tiempo. Y lejos de nosotros, acercar a la gente a Dios, la gente nos está alejando a nosotros. Por eso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es un recipiente, ya se los he comentado. El corazón es un recipiente, es como ese recipiente de aceite, o como esta botella de agua. En el ejemplo, yo estoy tomando agua ahorita y me estoy alimentando de agua. Pero si aquí le echo un agua de horchata llena de azúcar, me puede enfermar. Inclusive a la gente diabética les va a alterar el azúcar y pueden pasar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estoy tomando basura. ¿Cómo le puedo hacer, Daniel, para guardar mi corazón?
Hay 3 ventanas: la boca, los oídos y ¿qué más? ¿Perdón? Los ojos. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hablas. Eso, ¿por qué? Porque Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Con 5, 10 minutos de hablar con alguien yo me doy cuenta que tiene el corazón. ¿Qué hablas tú con las personas cuando no estás en un tiempo de reunión con gente que ama a Dios? Lo que tú hablas realmente fuera lo que realmente tú tienes en el corazón. Y a mí me puedes mentir, pero tú no puedes mentir a Dios. Nosotros le debemos al Señor lo que Él hizo por ti y por mí en esa cruz. Hay que cuidar esas 3 ventanas. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué ves en internet? ¿Qué tipo de novelas andas viendo? O cosas que sabes que lo único que están haciendo es te van a destruir tu vida. ¿Ves pornografía? ¿Chismes? ¿Qué ves? Porque eso que tú ves es de lo que abunda en tu corazón. Y no solamente te afecta a ti, afecta a los demás. Por ejemplo, imagínense que yo estoy buscando algo y veo algo que puede herir los sentimientos de mi novia, ¿no? Otra chava, ya ven que en redes sociales pues salen 1000 mujeres, ¿no? Y si yo estoy viendo eso, te les digo algo. Si mi novia ve que yo estoy viendo eso, ¿qué va a pasar en su corazón? Se va a desolucionar. Y es algo pequeño que va a entrar en el corazón de ella, pero se va a hacer algo gigante. Después, ¿qué? Puede destruir mi relación. Yo tengo que cuidar mi corazón. Al no ver esas cosas, pero tengo que cuidar el corazón de mi pareja. ¿Por qué? Porque si yo quiero que emane vida en esa relación, necesito cuidar también su corazón. Necesito cuidar el corazón de mis hijos, de mi hija. Necesito cuidar el corazón de mis padres. Necesito cuidar el corazón de la gente que es importante para mí. ¿Y cómo lo voy a cuidar? Cuidando mis ojos, cuidando qué es lo que estoy viendo. Porque si yo me la paso viendo pornografía, alguien que se la pase viendo pornografía, no te quiero decir que esa persona hace en lo oculto. Podría ser un peligro en la sociedad de esa persona. Pudiera llegar alguien que tiene un problema así, inclusive hasta abusar de personas. Gente que ve cosas del narcotráfico y gente que está cantando basura. Los corridos bélicos se escuchan muy bonitos, ¿no? Porque tienen ritmo, pero cuando realmente los desmenuzas, son pura basura. Todo eso, mira, lo estás hablando, lo estás cantando, ¿sabes qué? Te estás lleno de corazón de pura porquería, pura basura que te va a destruir el alma. Y el Señor te va a dar cuentas, porque el Señor decía que el Señor nos va a pedir cuenta de cada cosa de la que nosotros hablemos. De cada cosa de la que hablemos, el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces, que necesitamos también cuidar lo que escuchamos. Porque de lo que escuchamos y llenamos nuestro corazón, de eso nosotros hablamos. Jesús decía, cuando tuvieron un problema, los discípulos con los fariseos, le decía, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? El Señor le decía, porque lo que entra al hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que sale de tu corazón, las blasfemias, las malas palabras, la incredulidad, misma gente creyente, amigos de amigos, no, es que yo no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. Sí, es cierto, no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. Total mentira, porque Dios es todopoderoso. La incredulidad es algo que afecta a tu corazón. Muchas cosas afectan nuestro corazón. ¿Y cómo es que nosotros las hacemos parte de nuestra vida? Escuchando voces que no provienen de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, aparte de mí Satanás, le dijo a Pedro, que era uno de los principales apóstoles del Señor, aparte de mí Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba sacando cosas de su boca que Jesús sabía que los tenía que él hacer, quisiera o no. Por eso necesitamos tener cuidado con lo que escuchamos, porque de eso se va a llenar tu corazón. De lo que escuches tú y que tú veas, se va a llenar tu corazón. Y sabes, el desagüe, que es la boca, ahí vas a aventar toda la basura. Porque así como comes, sale la comida que decía el Señor Jesús, igual. De lo que tú comes,
Porque no solamente, como decía Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te alimentas comida normal y sale por otro lado. Tú comes, a tu corazón tú lo llenas y sabes que va a salir. Cuando alguien tiene a Dios en el corazón, ¿sabes qué habla todo el tiempo? De Dios. De Dios. Y después todavía les digo, ay, es que tú son religiosos, no más habla de Dios. Gloria al Señor por esa persona, porque Él es un nacido de nuevo, Él es un hijo de Dios. Qué privilegio hablar nada más de... Obviamente no hay que ser religiosos, hay que saber cuándo sí, cuándo no. Porque también cuando uno se vuelve un poco religioso, de repente sí puede cansar. Pero eso nosotros tenemos que aprender a ser mesurados. Jesús, sabían que Jesús se juntaba con puro bandido. Lo juzgaban por comelón y borracho. Es que, Señor, tu Señor es borracho y comelón, bien, se junta con puros pecados. Jesús les decía, es necesario que yo me junte con ellos, porque los enfermos son los que están en un doctor. ¿Tú crees que el Señor los juzgaba mientras que estaba con esos borrachos? El Señor los juzgaba. El Señor los amaba. Tenemos que cuidar nuestra boca, nuestros ojos, lo que hablamos, ¿va? Y les quiero contar la historia de un ejemplo de alguien que no cuidó el corazón de sus hijos. Vamos a ir a Génesis 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa. Estas dos personas eran las personas que le ayudaban porque recuerden que Jacob tuvo 4 mujeres y de ahí descienden toda la tribu de Jacob. Y dice, mujeres de su padre, dice, y informaba a José su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Israel es Jacob, solamente que recuerden que el Señor le cambió el nombre. Dice Israel, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez. Dice, y él le hizo una túnica de diversos colores. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían, fíjense, no podían hablarle pacíficamente. A veces solamente nos ponemos del lado de José, ¿no? Ah, no, sí, José, no sé qué. Realmente, ¿qué hubieras sentido tú si sientes que tu papá, fíjense, si sientes que tu papá tiene una preferencia de tu hermano? ¿Qué hubieras sentido tú? ¿Qué provocó Jacob en el corazón de los hermanos cuando él les mostró una preferencia hacia ellos? ¿Qué ustedes creen que produjo en el corazón de sus hermanos, de sus hijos? Envidia, rencor. Fíjense. Y no podían hablarle pacífico, lo aborrecían. Por eso hay que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque va a afectar el corazón de las personas. Ahora, el Señor utilizó eso, claro. El Señor utilizó eso ¿para qué? Para que José fuera a Egipto. Pero si yo creo que si aún José no hubiera hecho ninguna preferencia ni ninguna distinción de sus hermanos, aún se hubiera cumplido la voluntad. José se iba a ir a Egipto a como diera lugar, de alguna u otra manera. ¿Pero qué hizo? Afectó el corazón de sus hermanos, y su hijo José vivió 13 años preso por algo que él no hizo. ¿Por qué? Porque no cuidó su corazón. No cuidó el corazón de sus hijos. También José la regó, pues tenía 17 años. José tenía 17 años. La Biblia dice que José, por eso le dicen José el soñador, porque él tenía sueños. José una vez soñó que 11 estrellas y el sol y la luna se le inclinaba a sus pies, y él se lo contó a sus padres. ¿Sabes qué? Soñé que pues se inclinaba a mí 11 estrellas y el sol y la luna. Y le decía a su padre, ¿qué? Acá estoy diciendo que nosotros y nuestros hermanos nos vamos a inclinar ante a ti. A veces no es bueno contar los sueños de Dios hacia ti. ¿Tú por qué? Porque tú tienes sueños de Dios para tu vida. Tú tienes sueños de Dios para tu vida. Pero cuando tú los cuentas, a veces, a uno de tus seres queridos, puedes causar cierta envidia y cierto coraje.
¿Tú crees que Dios le va a bendecir? A veces, miras, lo mejor es ir calladito. Y solamente provocó que sus hermanos tuvieran un resentimiento hacia este José. Tuvieron un resentimiento más por el padre. A los que son padres, aquí hay muchos jóvenes, pero los que son padres, necesitamos nosotros entender que no podemos dar. Y si tú sientes, porque obviamente sabemos, por ejemplo, inclusive el Señor Jesús tenía un preferido, ¿sabían? Que era Juan, el discípulo amado. Pero ahora, Juan, ¿por qué? Porque Juan se lo ganó. Juan, la Biblia dice que el Juan siempre se le recostaba en el regazo de Jesús. Hay ciertas cosas que van a hacer que te unas más a alguien, pero no por eso tienes que mostrar cierto favoritismo. Lo único que va a hacer es vas a dañar un corazón. Vas a dañar un corazón. Y eso es una semilla pequeña, pero después va a traer muchas cosas negativas a tu vida. Daniel, ¿pero por qué hizo este hombre? Porque él lo aprendió de sus padres. ¿Quieren ver? Génesis 25, 28. ¿Se acuerdan el versículo 32 que decía que Jacob amó más a Israel, amó más a José? Le mostró cierta preferencia. Fíjense, amó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob. Él traía un aprendizaje desde sus padres. Es la única vez en la historia de la Biblia que se repite eso. Lo aprendió de sus padres. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque lo que hacemos, ¿sabes qué va a pasar? Cuando lo ven tus hijos, lo van a replicar y lo van a replicar. Si ve que eres un borracho, es muy común que ese hijo va a ser un borracho. Si es una persona mujeriega, el hijo va a ser igual. Él, desde chico, sintió cómo su padre Isaac amaba más a Esaú que a él. ¿Y qué fue lo que él repitió? El mismo patrón. Repitió el mismo patrón, ¿por qué? Porque él lo vio desde chico. Y eso le trajo una consecuencia tanto a este Israel, a Jacob, de chico, pero también de grande cuando tuvo hijos. Pasó exactamente lo mismo. Porque no cuidó el corazón de sus hermanos, de sus hijos. Su papá no cuidó su corazón. Había una preferencia hacia uno de los hijos. El tema de la envidia, porque eso ocasiona que las personas sientan cierta envidia. La envidia es un veneno que te carcome por dentro. La envidia es algo que te puede destruir la vida. Les voy a platicar una historia. Cuando yo antes de yo tener el negocio, yo trabajaba en una empresa que se llamaba G&G, y es una empresa que vende propiedades, terrenos, así. Yo trabajaba en Valle Imperial, y en ese lugar, para tú poder pues trabajar, porque trabajábamos por guardias, tres asesores por día. Siempre me dediqué a las ventas inmobiliarias. Entonces haz de cuenta que vendíamos terrenos y éramos 3 los que hacían guardia por día. Y llegaba un cliente, ya de cuenta que lo atendía el primero, y después el segundo, y después el tercero, ¿no? Entonces, si llegaban 4 clientes, el primero que había llegado, ese le tocaban 2. Si llegaban solamente 2 clientes, pues le tocaba el primero, el segundo, y el tercero no atendía a nadie. Si no llegaba ni uno, pues ni uno se quedaba con cliente. Entonces, la gente, yo, gracias a Dios, fui de los número 1 de la empresa. Y no solamente G&G, o sea, de toda la empresa a nivel nacional. A pesar de que era nuevo, ¿no? Pero yo sabía porque Dios me bendecía. Y una vez estábamos varias personas y me decían, oye Daniel, porque para eso, para tú poder agarrar lugar en la guardia, lo que hacíamos siempre era, nos aventábamos un volado. 1, 2, y el tercero sabía que se tenía que ir a otro lugar,
por si llegaba alguien. Pero los primeros, ¿por qué? Porque la traila era chiquita, o sea, nada más había 2 oficinitas. Y abajo había otra, que de repente llegaba un cliente ahí, ¿no? Entonces, pero lo que hacíamos era, ya tenía un cliente, el de abajo se subía para acá y el primero que atendió se bajaba y rotábamos. Entonces, siempre los primeros 2 se aventaban un volado. Y lo que caía en el aire, o sea, no, ¿qué quieres? Solo águila. Y lo que caía eso, el que ganaba era el que tenía primer lugar. Entonces era bien común que se peleaban siempre la gente por el volado, ¿no? Y de repente, no, pues qué águila, no, pues yo solo y así. Y yo siempre decía, entonces le dije a mí que, un día me dijo una de ellas que se llamaba Lulu, me decía, oye Daniel, ¿por qué nunca eliges tú? Porque siempre permites que, y fíjense lo que le dije, porque yo no dependo de una moneda, mi bendición no depende de una moneda, mi bendición depende de Dios. Me acuerdo que se quedó, o sea, varios que se quedaron así, ¿no? Y después de algún tiempo, uno de ellos me lo dijo porque se abrió su corazón conmigo. Yo siempre le predicaba de Dios. Él era una persona, pues bueno, que inclusive tenía un problema como de acné, muy fuerte, pero afuera, o sea, le salían unas bolas gigantes, ¿no? Así gigantescas. Y yo sabía que él era bien corajudo y tenía muchas cosas en su vida que él tenía que cambiar. Y él un día se abre conmigo porque yo, pues durante mucho tiempo y a mí no me caía mal, pero después yo me enteré por él, por su boca, que yo le caía mal a él. Decía, la verdad, te odiaba, así. Esa palabra, te odiaba, no te soportaba. Siempre llegabas feliz, porque de repente, te tocaba el tercer lugar y la vendías y decía, pero ¿por qué si yo llegué primero que? Y si yo llegaba en segundo lugar, o sea que, fíjense, salía el volado y yo quedaba en segundo lugar. El primer cliente no compraba nada, llegaba el segundo y me compraba 3 terrenos. La gente me empezó a agarrar rencor. Porque yo tenía la bendición de Dios. La gente no lo entendía. Yo no dependía de un volado, tú no dependes de un volado para tu bendición, tú dependes de Dios. Y él me dijo eso una vez, la verdad, yo te odiaba. Y fíjense que después de que él se abrió, nos empezamos a hacer amigos. Y él empezó a leer la Biblia. Empezó a leer Eclesiastés, empezó a leer Proverbios. Después, pues, yo me fui y ya no seguí con su amistad, ¿no? Porque pues, realmente nunca fuimos amigos como tal, pero sí, al último, de los 3 años que yo estuve ahí, los últimos meses, pues ya teníamos una relación un poco más, pues más amigable, ¿no? Ya sí, yo nunca lo tuve realmente, pero él me decía que él sentía eso por mí y a mí se me hace impresionante. Pero como una envidia puede hacer que tú sientas un rencor hacia alguien que ni te pela. Yo no lo pelaba. Para mí era alguien X. ¿Qué onda, José Luis? Pero él no me soportaba. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no me soportaba? Porque sé que me iba feliz. Siempre llegas feliz, siempre llegas. ¿Qué te hace? Imagínate lo que él guardaba en su corazón para que la felicidad de alguien le causara un odio hacia una persona. Y saben que lo podía ver reflejado hasta en su. ¿Por qué? Obviamente el acné es una acumulación de grasa, pero eso también tiene que ver mucho por un tema de carácter, de estrés, de ciertas cosas porque el cuerpo siempre muestra ciertas cosas. Lo muestra. Como la boca, lo que tú tienes en tu corazón, lo habla. Igual el cuerpo lo muestra. Y él agarraba y me decía eso. Se los prometo que yo no me lo tomé mal. Pero sí lo podía. Después yo me enteré por qué tenía, a pesar de que ya no era un muchacho, tenía aún ese problema en su cuerpo. Por todo el cúmulo de emociones. Era una persona de AA, la persona que más ha tomado café en toda mi vida, él, que he visto en toda mi vida. Se tomaba 3, 4 expresos durante el día, fumaba y estuvo en Alcohólicos Anónimos. Una persona con demasiado estrés en su corazón, en su mente. Después no me platicó lo que pasó en su vida, pero eran cosas que él reflejaba. ¿Por qué? Porque seguramente él las aprendió de algún lugar. Probablemente él vivió de una manera similar en su casa. Por eso es bien importante cuidar nosotros
la manera en cómo nos comportamos con las personas. Si tú tienes una pareja, cuida a tu pareja, ama a tu pareja, guarda su corazón. Si le duele algo, háblalo, no te cuesta nada. Es más doloroso cuando tú pierdes una relación. Dices, chale, hubiera cuidado esto, mira qué menso, no hice esto, que destruyó la relación. ¿Te gustaría que tu pareja estuviera hablando con otra persona a tus espaldas? Pues no, tampoco lo hagas. Guarda el corazón de las personas que amas. Y guarda tu corazón, porque si no, si ya tú eres un hombre que hace eso, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a replicar una y otra vez. Y lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque voy a cuidar mi corazón. Y voy a cuidar lo que... No quiero acostumbrarme a hacer algo que me traiga a mí un problema el día de mañana. Y también quiero cuidar el corazón de mi pareja. Es bien importante nosotros que cuidemos el corazón. En este caso estamos hablando de la envidia en particular. Cuando tú sientes envidia, sabes que no le puedes hablar bien a la otra persona. Si regresamos al versículo al que acabamos de ver, al 37, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tú te das cuenta cuando alguien siente un rencor por alguien. ¿Por qué? Porque es evidente la envidia. No le puedes hablar bien a la persona. Cuando tú sientes una envidia por alguien, ¿sabes qué va a pasar? Es bien perceptible. Esta persona siente envidia por esta persona. Porque no te puede hablar pacíficamente. Nosotros, si alguien siente una envidia por ti, pues... Pero yo te recomiendo que si tú sientes una envidia por alguien, le pidas al Señor que te ayude a extirparla. ¿Por qué? Porque eso es un veneno, es perceptible. ¿Y sabes qué? No puede haber bendición en tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor desea que seas prosperado y que tengas salud, pero necesitas también prosperar tu alma. Si tú quieres bendición en tu vida, tú tienes que prosperar, tu alma tiene que prosperar. Tú no puedes sentir una envidia en tu corazón. No puedes prosperar con envidia en tu corazón. No hay manera. Y si prosperas, pues no fue Dios. Y cuando una bendición no proviene de Dios, solamente va a destruir tu vida. Y una manera de que prospere tu corazón es cuidando tu corazón. ¿Qué es lo que siembras en él? Porque como lo veía en la semana pasada, si tú sembraste un chayote, tú vas a cosechar un chayote. Pero no esperes unas manzanas y siembras chayote. Tú siembras envidia, vas a cosechar rencor. Y se va haciendo más grande y más grande hasta que tienes un huerto y ya tu corazón no es libre, tu corazón es preso de un sentimiento. Y eso no está bien. Pide al Señor que nos ayude a extirpar ese sentimiento, que lo único que va a hacer es, te va a traer a ti un problema. Aquí veíamos un ejemplo de unos hermanos que sentían una envidia por José y no le podían hablar pacíficamente. ¿Todos tienen hermanos aquí? ¿Les ha pasado o estoy hablando lo que eres? ¿Les ha pasado? Hay que guardar el corazón, pedirle perdón a Dios, que nos ayude a extirpar ese sentimiento que no sirve para nada, solamente te vas a envenenar, te vas a llenar de estrés. Inclusive hay enfermedades por cúmulo de ese tipo de cosas. Es una enfermedad nueva que justamente esta mujer a la que yo le dije de lo del volado, ella ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero siempre se sentía enferma, le dolían los huesos, y después cuando ella fue al doctor le dijeron, es una enfermedad nueva a causa del estrés. Le dijeron, no se quita, se puede controlar, pero ya no se quita, porque como que como que el sistema se desvaría y se echó a perder. El estrés nada más te va a quitar la vida, vas a vivir mal, vas a vivir traumado, vas a vivir con depresión, ansiedad.
Que pedir al Señor que nos ayude. Juan 14:27 dice que el Señor nos dejó un regalo: paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y paz en el corazón. Mejor pídele esa paz. Pero ¿cómo va a ser tangible esa promesa para tu vida si tú no se la pides a Dios? Entonces pídele a Dios esa paz. Después dice que el mundo no la puede dar. Esa paz no le puede dar nadie más que Cristo. Nada. Ni aunque le dibujes 10,000 mantras de colores, no te va a dar esa paz. Solamente el Señor te puede dar. Hay que quitar la envidia de nuestra vida. Es feo. ¿Alguien ha conocido gente envidiosa? La verdad, hasta la vibra se siente fea, porque nada más está hablando. Es más, te das cuenta, si hay una conversación y alguien le tiene una envidia a alguien, mira, así lo detectas en cuestión de un segundo. ¿Por qué? Porque esa persona no guardó su corazón y se la están contando. Y la Biblia dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si quieres que fluya vida en ti, necesitas guardar tu corazón de la envidia, del resentimiento, de la amargura, de ciertas cosas que lo único que hacen es te van a llevar al hoyo. Guardar el corazón de las personas que amamos, nuestros hijos, nuestras parejas, inclusive gente. Tú tienes que hacer una recapitulación en tu cerebro, es decir, sabes que, a ver, un listado de personas a las que le has hecho daño, o tú en algún momento sentiste algún rencor hacia ellas por X o Y situación. A ver, ¿qué pasó aquí? En la cual yo siento algo contra esta persona. Porque si no la haces tú, el Señor te la va a reclamar. Es mejor sacarla tú a los pies del Señor, que el Señor después te la saque a ti, cuando ya no haya segunda oportunidad. Señor, perdóname. Porque muchas son pruebas a veces. Muchas veces son pruebas solamente para ver qué es como tú respondes. Fíjense, la Biblia dice que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Saben por qué? Porque los fariseos sentían envidia hacia Él. Porque no tenían que reprocharle, porque el Señor no había hecho nada malo. Sintieron envidia hacia Jesús, porque Jesús sanaba, porque el pueblo amaba al Señor Jesús. Y conspiraron contra el Señor para matarlo. ¿Por qué? Por envidia. Así dice la palabra de Dios. La envidia puede hacer que muchas personas piensen en su cabeza hasta conspirar para quitar la vida a otra persona. A ese nivel puede llegar la envidia. Empresas grandes que, lejos de hacer crecer su empresa, ahí las ves entre Coca y Pepsi, cómo se tiran tierra, lejos de hacer lo que hacen. ¿Para qué? Para nada más hundir a la otra. ¿Por qué? Por envidia. Que tienen el corazón, esos directivos, que lo que quieren es tumbar a otra empresa. El Señor les va a pedir cuentas, porque el sol sale para todos. Señor, dame la estrategia. Qué bonito es cuando la gente prospera. A mí me da mucho gusto. A mí me da gusto ver a la gente próspera. Y si alguien prospera más que yo, en vez de tirarle tierra, oye, mi hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver. Pero si le estás tirando tierra, ¿qué va a pasar? Muestras el corazón, muestra lo que hay en tu corazón. Dios está hablando hoy, ¿no? Señor, limpia mi corazón. ¿Y cómo vas a limpiar tu corazón? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Si alguien, no permitas que si alguien tiene una semilla de envidia hacia otra persona, eso te afecte a ti. Porque Él le va a dar cuentas, y tú también. Tanto, como dice, peca la que mata a la vaca como el que le jala la pata, no sé. Igual. Pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Señor, limpia mi corazón, porque no quiero que esto me afecte a mi relación contigo. Lo que menos yo quiero es que me afecte lo que alguien está haciendo a mi relación con Dios. No lo voy a permitir.
Y si alguien está afectando mi relación con Dios, ¿sabes qué? Mejor aléjate de él. Y más en estos tiempos. Estamos en tiempos delicados. Gracias a Dios que el Señor nos permitió conocer al Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos.